En la historia de la lucha libre profesional, la familia Von Erich fue una de las grandes dinastías del entretenimiento deportivo. Esta es una historia que muestra lo bueno que puede ser el negocio de la lucha libre profesional y lo cruel que puede ser al mismo tiempo. La historia familiar de los Von Erich se ha presentado como una advertencia sobre la influencia de los padres, la rivalidad entre hermanos y los diversos peligros que encierra este deporte de entretenimiento. La maldición de los Von Erich se convirtió en un mito muy extendido en la lucha libre, por una cadena de trágicos acontecimientos que pasaremos a narrar a continuación. Fritz Von Erich nació en 1929, bajo el nombre de Jack Atkinson. Desde joven fue un asiduo al deporte, amparado en su 1,92 m de estatura y sus 120 kilos de peso. Tras una breve aventura por equipos de segunda categoría del fútbol americano estadounidense, se radicó en Canadá. Además de jugar en la liga local de los Touchdowns, se involucró en el mundo de la lucha libre. Fue en Canadá donde conoció a Doris Smith, quien años después se convertiría en su esposa y madre de sus 6 hijos. La carrera de Jack tuvo un veloz auge en la lucha libre, por lo que fue rebautizado con el nombre de Fritz Von Erich, debido a que hizo dupla con Waldo Von Erich, siendo conocidos como los malvados hermanos alemanes con pasado nazi. Fritz Von Erich tuvo 2 sueños en su vida. Primero, ser una estrella de la lucha libre, y segundo, ser el patriarca de un clan que lo acompañara en su anhelo inicial, la familia Von Erich. Pero el único sueño que lo acompañó durante su vida fue la desgracia. Su primogénito, Jack Atkinson Jr., nació en 1952, siendo el único del clan familiar que no logró subir al ring, porque murió a la corta edad de 7 años. Un vecino había realizado trabajos eléctricos en su casa y dejó cables expuestos. El pequeño Jack, que estaba jugando cerca, al rozar los cables, recibió una descarga que lo dejó inconsciente y cayó sobre un charco donde se ahogó. Esta primera desgracia en su vida no impidió que Fritz continuara con sus sueños de consolidarse en la lucha libre. Continuó peleando con destacados pasos en las compañías AWA y NWA. Ahí patentó su movimiento Iron Clown, que fue su sello personal y con la que sumó valiosas victorias en luchas en pareja. Con el tiempo, Fritz se retiró del ring y se dedicó a entrenar a sus hijos para que siguieran sus pasos. Se convirtió en un promotor de la lucha libre y adquirió su propia compañía, a la que nombró la WCW. En 1957 nació Kevin, su segundo hijo, el único sobreviviente de este clan. Kevin fue un luchador que se le conocía con el sobrenombre de Golden Warrior. Ganó títulos secundarios y no pasó de ser un luchador de segunda categoría. Kevin, al igual que todos sus hermanos menores, se involucraría en el consumo de drogas y otros estupefacientes, que sería uno de los principales motivos de la caída de la familia. En 1987, en medio de un combate, cayó y empezó a convulsionar, producto de una sobredosis. Lo retiraron del ring y la familia trató de ocultar la verdadera razón de este ataque como un efecto de un mal golpe de su rival. En 1990, intentó salvar de la bancarrota la empresa de su padre, la WCW, pero no pudo evitarla. Se retiró en 1995 y actualmente vive con su esposa y sus hijos en la isla de Hawái. David Von Erich, apodado la Rosa María de Texas, fue el tercer hijo del clan y el más talentoso de los hermanos, teniendo peleas relevantes con luchadores legendarios. Encontrándose en una gira por Japón para disputar por el título pesado de la NWA contra Ric Flair, la tragedia vuelve a golpear a la familia Von Erich, y David, a sus cortos 26 años, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel. Su muerte continúa en el misterio,
El médico que realizó la autopsia declaró que murió por intoxicación alimenticia. Su familia dio numerosas versiones, entre ellas las de un ataque al corazón, y la de sus compañeros es que murió de una sobredosis. El luchador Bruiser Brody, que en ese entonces se encontraba en la habitación junto con David, declaró tiempo después que tiró las drogas del cuarto por el inodoro antes de que llegue la policía. Los derechos de la misa por la muerte de David fueron vendidos por su padre a la televisión y días después se comercializaron 30.000 entradas para un evento donde Kerry, el cuarto hijo de Fritz y Doris, venció a Ric Flair. Después de la muerte de David, Kerry fue su sucesor como líder en el ring. Apodado como The Texas Tornado, fue el quinto de los hermanos y tenía el mejor físico de los Von Erich, pero también fue el más descarriado. Eran frecuentes sus detenciones por posesión de drogas. En el ring muchas veces daba golpes a rivales invisibles y coqueteaba con las fanáticas. El 4 de junio de 1986, Kerry sufrió un grave accidente de moto que casi terminó con su vida. Se dislocó la cadera y su pierna derecha quedó seriamente dañada. Kerry regresó a los ring antes de completar su recuperación, lo que empeoró el estado de su pierna, y los médicos tuvieron que amputarle el pie derecho y colocarle una prótesis. Pudo continuar luchando y la ambición de su padre por mantener a su hijo como una superestrella de la lucha libre lo llevaron a ocultar la cirugía para la mayoría de sus fans y compañeros, al extremo de que se duchaba con las botas puestas después de cada evento. Después de la amputación de su pie, Kerry se volvió adicto a los analgésicos y, sumado a sus problemas de drogas y alcoholismo, le costó su matrimonio en 1992. Kerry había confesado a algunos de sus compañeros meses antes sus planes de seguir los pasos de sus tres últimos hermanos, dos de los cuales se habían suicidado, que sentía que lo estaban llamando. Agobiado por haber roto su libertad condicional y a días de ser ingresado a una cárcel, el 18 de febrero de 1993, The Texas Tornado tomó una pistola calibre 44 y con un solo disparo al corazón acabó con su vida en el rancho de su padre. Mike Von Erich nació en 1964. Fue el penúltimo de los hijos de Fritz, y a diferencia de sus hermanos, no compartía el sueño de ser luchador, pero su padre lo obligaba varias veces a pelear, algo para lo que él no estaba preparado, por lo que sufrió constantes lesiones, ya que no era un atleta como sus hermanos. En 1985 lo operaron de un hombro, producto de una lesión, lo que le produjo fiebres de 42 grados y un shock tóxico. Esto hizo que pierda hasta 60 kilos de peso y los daños cerebrales por la fiebre le causaron cambios en su personalidad y mermaron su capacidad de hablar. Entró en depresión y acrecentó su dependencia a las drogas y el alcohol, lo que ocasionó que lo arresten en varias oportunidades. Mike siempre estuvo presionado por su padre para que llegase a ser tan popular y talentoso como su hermano David, y en abril de 1987 se encontró una nota de suicidio en su apartamento. Lo encontraron 4 días después muerto en un saco de dormir, cerca de un lago. Había combinado pastillas para dormir con alcohol. Su padre Fritz, no contento con destrozar la vida de su hijo, repitió el número del funeral de David y llegó a ofrecer entradas por $100 que incluían una cena con la familia. Esto y la muerte de sus hijos causó que su esposa se divorciase de él en 1992. El menor de los hermanos, Chris, creció con el sueño de ser un luchador y acompañar a sus hermanos en el ring, pero su condición física no le permitió ir más allá. Era asmático y sus huesos eran extremadamente frágiles, a tal punto que se rompían ante una simple maniobra de lucha. A inicios de septiembre de 1991, Chris sufrió una fractura de brazo, lo que sumó a su depresión. El 12 de septiembre de ese mismo año,
Alrededor de las 9 de la noche, Chris fue encontrado por su hermano Kevin y su madre, fuera de la granja familiar. Se había disparado una bala en la cabeza. Fue llevado al hospital y falleció a los 20 minutos de haber ingresado, a solo 18 días de cumplir 22 años. Los informes de toxicología revelaron que habían drogas en su organismo. En 1993, Fritz recibió un lapidario informe médico. Tenía cáncer de pulmón y un tumor en el cerebro. Ya desahuciado, el patriarca dio una última entrevista acompañado del único hijo que le quedaba con vida, Kevin. Ahí sacó la pistola con la que su hijo Kerry se había disparado y dijo: «Me mataría si tuviese agallas, pero no tengo tantas agallas como tus hermanos». Kevin le quitó el arma a su padre y le respondió: «Ellos escogieron el camino fácil, pero lo necesario para quedarse es el coraje». Fritz murió días después. En el 2009, la WWE inmortalizó el legado de Fritz e hijos en el Salón de la Fama, honor que Kevin agradeció y recibió a nombre de su consumida familia. Fritz quería hacer el nombre de su familia el más famoso y respetado en el mundo de la lucha libre, y lo logró, aunque no de la manera más deseada. Si hay algún culpable de la tragedia de los Von Erich, solo encontramos los excesos, las drogas y un padre dominante, obsesivo y manipulador. Gracias por ver este video y no olvides suscribirte.